La sociología de la educación, claves, evolución y perspectivas. Un recorrido desde los fundamentos clásicos hasta las visiones críticas latinoamericanas. La educación es mucho más que un proceso de transmisión de conocimientos, es un hecho social total. En ella se reflejan las estructuras, tensiones y aspiraciones de una comunidad. Desde que Émile Durkheim definiera la educación como la manera mediante la cual la sociedad perpetúa su cultura y su moral colectiva, la sociología ha encontrado en la escuela un espejo privilegiado de la organización social. Como investigador en formación, observo que la educación moldea y reproduce la forma en que entendemos el mundo. Cada política educativa, cada aula, cada práctica pedagógica encarna un proyecto de sociedad. Por ello, comprender la educación exige pensar sociológicamente. Aportes de la sociología al estudio de la educación. En su artículo Aportes de la sociología al estudio de la educación, Alexis Rojas sostiene que la sociología educativa permite descubrir la trama oculta que vincula escuela y sociedad. No basta con medir resultados académicos. Hay que mirar las condiciones estructurales que determinan quién accede, quién permanece y quién logra éxito escolar. Rojas recupera la herencia de Durkheim, Marx y Weber para mostrar cómo el sistema educativo refleja tanto la solidaridad social como los conflictos de clase. Dice, la escuela es un microcosmo social donde convergen las desigualdades de origen y las expectativas de movilidad. Introduce 3 nociones clave. Primero, socialización. La educación forma identidades colectivas, transmite valores y reproduce normas. Segundo, estructura. Las oportunidades educativas dependen del lugar que cada individuo ocupa en la jerarquía social. Y tercero, cambio social. La educación puede actuar como motor de transformación si se orienta a la equidad. Desde esta mirada, el aula se convierte en laboratorio de convivencia, pero también en escenario de tensiones entre inclusión y exclusión. Como doctoranda, interpreto el planteamiento de Rojas como una invitación a mirar la educación con ojos críticos, reconocer las desigualdades, no para resignarnos a ellas, sino para transformarlas en oportunidades. Desarrollo histórico de la sociología de la educación. En el capítulo 1 de Sociología de la Educación de Francisco Fernández Palomares y su equipo, se reconstruye el camino de la sociología desde sus orígenes positivistas hasta los enfoques contemporáneos. Fernández Palomares muestra cómo la sociología de la educación nace en diálogo con la sociología general, reflejando las preocupaciones de cada época. Durkheim ve la educación como mecanismo de cohesión social. Su función es moralizar, integrar y asegurar la continuidad de la sociedad. Mientras tanto, Marx y Althusser conciben la escuela como aparato ideológico del Estado que reproduce las relaciones de producción. Por su parte, Weber introduce la dimensión de sentido. La educación orienta la acción social y crea valores racionales que sostienen la modernidad. Por su parte, Parsons y el funcionalismo defienden que la educación asigna roles y garantiza movilidad mediante el mérito. Y Bourdieu y Passeron cuestionan esa meritocracia y revelan que el éxito escolar depende del capital cultural heredado. Fernández Palomares destaca que cada una de estas visiones, aunque parcial, ilumina una faceta del fenómeno educativo. La sociología clásica explica la función social de la escuela. La crítica marxista desenmascara la desigualdad. La perspectiva weberiana examina la racionalización y la burocracia. Y la teoría de Bourdieu evidencia la reproducción simbólica del poder. Como investigadora, reconozco en esta evolución una lección metodológica. La sociología educativa no puede reducirse a un único paradigma. Debe articular distintas miradas para comprender la complejidad del hecho educativo.
Corrientes contemporáneas y perspectivas latinoamericanas. El texto coordinado por Guillermo González Rivera y Carlos Alberto Torres, Sociología de la Educación, Corrientes Contemporáneas, marca un giro hacia la realidad latinoamericana. Ambos autores subrayan que la sociología de la educación no puede limitarse a aplicar teorías europeas. Debe interpretar nuestras condiciones históricas de desigualdad y dependencia. González Rivera destaca 3 enfoques contemporáneos. Primero, la sociología crítica, que cuestiona los mecanismos de exclusión y defiende la educación como derecho y no como privilegio. 2. La sociología cultural, que analiza la diversidad de saberes y lenguajes presentes en el aula. Y 3. La sociología política, que examina el papel del Estado, los movimientos sociales y las reformas educativas. Torres, por su parte, propone que la sociología de la educación latinoamericana incorpore una epistemología situada, pensar desde nuestras realidades, lenguas y experiencias históricas. En este punto, las ideas de Paulo Freire son decisivas. Su pedagogía del oprimido rompe con la noción bancaria de la educación y propone una pedagogía dialógica, donde el conocimiento se construye en la relación entre educador y educando. Nadie educa a nadie, dice Freire. Los hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo. También Orlando Pals-Borda, desde la investigación-acción participativa, reivindica el saber popular como fuente de conocimiento científico. Ambos representan una sociología comprometida con la liberación. Desde mi perspectiva, esta corriente latinoamericana dota a la sociología educativa de un sentido ético y político. Investigar para transformar, enseñar para emancipar. Incidencia actual y desafíos de la sociología educativa. En el siglo XXI, los procesos educativos se reconfiguran con la globalización y la tecnología. La sociología de la educación enfrenta nuevos desafíos: la digitalización del aprendizaje, la brecha tecnológica y la creciente mercantilización del saber. Las teorías de Rojas, Fernández Palomares y González Rivera ofrecen herramientas para interpretar este escenario. Rojas advertía que la escuela debía analizarse en su contexto social. Hoy, esa idea se amplía al ciberespacio, donde las desigualdades se reproducen en forma de exclusión digital. Fernández Palomares recordaba, por su parte, que la educación cumple una función integradora. Ahora, esa integración exige alfabetización tecnológica y pensamiento crítico frente a la información masiva. Por su parte, González Rivera y Torres reclamaban una sociología comprometida con la justicia. Hoy, esa justicia pasa por garantizar acceso educativo al conocimiento global. Además, emergen nuevos campos de análisis que amplían el horizonte interpretativo de la sociología de la educación y permiten comprender fenómenos antes poco explorados. Entre ellos destacan la sociología del conocimiento, que indaga cómo se produce, legitima y distribuye el saber dentro y fuera de las instituciones educativas. Desde esta perspectiva, el currículo no es solo un conjunto neutral de contenidos, sino una construcción social atravesada por relaciones de poder, disputas ideológicas y selecciones culturales que determinan qué conocimientos son considerados válidos y cuáles permanecen invisibilizados. Esta corriente permite cuestionar quién define lo que se enseña, a quién beneficia y cómo influye en la conformación de identidades individuales y colectivas. La sociología de las emociones, que introduce una dimensión antes relegada por las ciencias sociales, el papel de los afectos, las sensibilidades y las experiencias subjetivas en los procesos educativos. Este enfoque reconoce que la escuela no solo forma intelectos, sino también disposiciones emocionales necesarias para la convivencia democrática, el autocontrol, la empatía y la regulación del conflicto.
Analiza cómo el clima escolar, las interacciones docente-estudiante y las políticas disciplinarias producen sentimientos de pertenencia, exclusión, motivación o frustración, los cuales impactan directamente en el rendimiento y el bienestar. La sociología de las políticas educativas, que examina cómo se diseñan, implementan y evalúan las decisiones del Estado, los organismos internacionales y los actores privados sobre la educación. Esta corriente revela que las políticas no son meros lineamientos técnicos, sino expresiones de proyectos sociales, económicos y culturales que moldean las oportunidades de aprendizaje. Estudia la influencia de discursos globales como calidad, innovación, estandarización o competencias y analiza cómo estas narrativas se traducen en reformas, financiamiento, modelos de evaluación y prácticas institucionales que repercuten en la formación de la ciudadanía. En conjunto, estas nuevas ramas de la sociología amplían la comprensión del fenómeno educativo, permitiendo captar su complejidad en un mundo marcado por transformaciones tecnológicas, tensiones culturales y demandas sociales cada vez más diversas. Desde la investigación latinoamericana, estos enfoques ofrecen herramientas para interpretar críticamente cómo instituciones, medios y discursos configuran la experiencia educativa y moldean la ciudadanía del siglo XXI. Todas buscan entender cómo las instituciones, los medios y los discursos influyen en la formación de ciudadanía. Como educadora e investigadora, creo que el reto no es solo adaptarnos al cambio tecnológico, sino preservar el sentido humano del aprendizaje. La educación debe seguir siendo un acto de encuentro, reflexión y construcción colectiva. Conclusión. La sociología de la educación como horizonte transformador. Después de recorrer los fundamentos clásicos y las perspectivas contemporáneas, la sociología de la educación se revela como una disciplina indispensable para comprender y transformar la sociedad. De Durkheim aprendemos que la educación necesita cohesión moral. De Marx, que toda práctica educativa implica relaciones de poder. De Weber, que la educación configura racionalidades y valores. De Bourdieu, que el conocimiento y la cultura se distribuyen desigualmente. Y de Freire, que la educación es práctica de libertad. Los autores analizados aportan a esta tradición una mirada integradora. Alexis Rojas nos recuerda la dimensión estructural y social del aula. Fernández Palomares, por su parte, nos ofrece un mapa histórico de teorías y métodos. Y González Rivera y Torres nos invitan a pensar desde América Latina, con compromiso político y sensibilidad cultural. La sociología de la educación, así entendida, no solo explica cómo funciona el sistema educativo, sino que propone caminos para su transformación. Desde la investigación, permite diseñar políticas públicas más inclusivas. Desde la docencia, orienta prácticas pedagógicas sensibles a la diversidad. Y desde la ética, inspira una educación que forme ciudadanos críticos y solidarios. Personalmente, concibo la sociología educativa como un puente entre conocimiento y justicia. En un mundo fragmentado por la desigualdad y la desinformación, el pensamiento sociológico nos recuerda que educar es un acto de resistencia, un modo de afirmar la dignidad humana y de reconstruir el tejido social. Como investigadora, esta experiencia me ha permitido comprender que la sociología de la educación no se limita al análisis de datos o de teorías, es una manera de mirar la vida. Cada aula, cada relación pedagógica encierra un microcosmos que reproduce o transforma la sociedad. Como educadora, mi compromiso es llevar este conocimiento a la acción. Trabajar por una educación latinoamericana que reconozca la diversidad, promueva la equidad y construya ciudadanía crítica, ya que el verdadero sentido de enseñar y de aprender es humanizar. Educar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Paulo Freire.